Muy conocido, para que está su testigo escrito, pero te cedo la palabra, Kiko. Muchas gracias. Es el motivo de Francisco. Sí, sí. Ignora mi nombre de pila, me llamaban en mi familia Kiko, y pues cuando estuve en la clandestinidad, pues guardé mi nombre y me fui al exilio, pues también como mi objetivo era volver a España, y renuncio a mi condición de español ni a mi nombre, y lo conservo. Por eso, Kiko, tú empiezas porque cuando era niño, con 14 años, eras agent liaison. ¿Qué es exactamente? Para que agent de liaison es ser enlace de un movimiento. Bueno, yo nací en 1925, fui a la primera escuela de mi pueblo laica, con un profesor republicano que, bueno, completaba la transmisión cultural a los niños, no solamente para el abecedario y matemáticas, sino pensando que van a ser mayores y cuál es su grado de comprensión de vivir en sociedad. El compañerismo, la fraternidad, la solidaridad, el no ver en su compañero en un extraño, sino una parte del mismo. Todos esos momentos yo los reaccioné después de mayor, pero me han servido enormemente. Porque claro, eso en 1936, en julio del 36, quedó interrumpida la escuela. El profesor fue asesinado, ya no hubo más profesor durante los 3 años de guerra, solamente venían allí gente de falange a darnos instrucción y catecismo. Y eso no me ha dado muchas defensas en la vida. Entonces, cuando quieres saber de aquel inicio de cultura, tienes que desarrollarlo si tienes conciencia. Yo lo único que me pasó es que pude desarrollar el saber otras cosas que el estudiar, no carreras importantes, pero a la medida de mis posibilidades, por las propias condiciones en donde estaba, y ese inicio de este profesor me ha servido justamente para esa defensa, de ser capaz de autoculturarme, ya que no había escuela, ya que no había otra cosa. Y bueno, y se terminó la guerra, pero no se termina al contrario, el franquismo. Ese primer periodo de guerra en el lugar donde yo he vivido fue el periodo del asesinato a sangre fría. Como niño ver muertos por las cunetas, los he visto, de mi propia familia, asesinados, otros torturados, mi propia familia, y vivir todos ya huyendo de todo esa situación que se venía encima. Los niños, yo tenía que ya 11 años, te educas en ese ambiente, ya de ver el enemigo ya lo tienes claro. Se ha demostrado el enemigo, no hace falta que te demos discursos. Entonces automáticamente la gente se pone a defensa, y en autodefensa, pues claro, algunos con el tiempo van cayendo, pero se crea una resistencia, un rechazo a todo eso. Y en esa región del oeste, Galicia, León, Asturias, a partir del 37, una gran parte de la gente que estaba en la lista del represaliado pudo salvarse, y se crean grupos de autodefensa, lo que llamaban los huidos. Eran los huidos, huían del crimen, huían de la represión, y automáticamente se crean núcleos de organización para mejor defenderse con la sociedad que tenía que estar en clandestinidad y con muchos sacrificios. Incluso con todo eso hubo muchas caídas, y todo ese sistema de vivir en clandestinidad es una cultura que te enseña también a defenderte. ¿En qué espacio hablamos geográficamente? ¿Qué regiones? Región, sobre todo Galicia y León, y en donde fundamentalmente se crearon esos grupos, y Asturias. Pero eso empieza mucho antes, ¿no? En el 39, el día 20 de julio del 39, del 36, perdón, 36, se crean ya los primeros grupos de autodefensa. Allí, en mi región. Mi compañero, que lo mataron en el año 51, ha sido el primero con un grupo que se constituye ya en grupo de autodefensa,
y que pasa a Asturias, que todavía Asturias estaba en manos de la República, pero que al caer a Asturias, como tiene una experiencia de vida clandestina, vuelve a León y Galicia, y es un poco el origen de la creación de un amplio movimiento de resistencia, que ya no es solamente el huido, es resistir el franquismo. Como se resistió en Francia también con la En invasión nazi. Francia. Y esa persona que se llama Manuel Girón, que es un personaje histórico y mítico para algunos medios, como la policía y tal. No tenía nada de mítico. Era una persona noble, un trabajador del campo, se cultivó, no sabía leer y escribir, se cultivó un movimiento guerrillero en la clandestinidad, leía y escribía perfectamente luego después, y con toda esa experiencia ayudó a una cantidad de gente que huía del crimen a organizarse, y eso es lo que se llamó movimiento guerrillero. En la provincia de León, Ferrada, si alguno conocéis, al lado, en un pueblo que llaman Ferradillo, se crea la primera organización político-militar de España en 1942. Digo de manera estructural, había oídos en muchas partes, no, pero de manera estructural. Y es la Federación de Guerrillas León-Galicia, y conecta con una federación que se creaba ya en Asturias, y hay un contacto. Entonces se le da un carácter organizado al movimiento guerrillero. ¿Qué era el movimiento guerrillero? No era solamente el que llevaba el arma en sus grupos que huían, sino toda la organización popular en torno para cubrirles, para cooperar. Y yo, como niño, empecé a 14 años a cooperar con la guerrilla. No solo, en mi pueblo éramos unos cuantos jóvenes que habíamos tenido justamente ese mismo maestro que os hablaba, y estábamos sensibilizados en ese sentido. Y entonces las casas de mi padre, por ejemplo, eran un lugar de vivencias de grupos guerrilleros. Se estructuran, alquilan una casa, van 2, van 3 o van 7 si hay condiciones, y entonces deja de ser ese primer huido al monte, que eso también es un tópico que deja de existir en el momento que la organización tiene un carácter popular. Y quien es resistente no es quien lleva el arma solamente, es toda la red que le apoya, porque hoy uno lleva el arma, mañana lleva el otro. Yo no llevaba el arma cuando yo tenía 15 años, ni 16, ni 17. Tuve que cogerla en el momento que por la represión que hay, descubierto, y como recurso era ir a la guerrilla. Y en la guerrilla pues tenía una estrategia. La estrategia era de resistir justamente con la perspectiva de la Segunda República, esa es nuestra reivindicación, nuestra opción, y ahí había pues gente de todas las corporaciones políticas que unos los hacíamos en el curso de la batalla y otros ya venían mayores, los veteranos venían de otra época, que venían de un partido político, pero que en la guerrilla era una guerrilla unitaria, frente populista, todo el mundo. Pero ya había también estaba la esperanza, porque como estaba la contienda en Europa, de que las potencias del eje iban a caer. Bueno, ese es el interrogante que muchos hacen. ¿Qué hacíais después de que Franco derrotó a la República? Pues justamente enlaza con esa perspectiva. Franco no ha sido un movimiento popular que le dirigió al poder, ha sido un golpe de Estado, y ha sido sobre todo un golpe de Estado con el apoyo de Mussolini y el apoyo de Hitler. O sea que era una invasión de las potencias extranjeras en nuestro propio país a través de Franco y sus seguidores. Todo eso está pendiente cuando hay una lucha frontal contra el fascismo internacional. Lo lógico es que en un lugar donde el fascismo empezó como forma de poder en España, la guerra empezó en España, que llaman la guerra civil, porque quien la hizo fueron los mismos que pues, fueron a Stalingrado y invadieron toda Europa, eran los mismos. Entonces automáticamente para nosotros de la lógica es de que automáticamente si se acaba con el fascismo, España tiene que también ser al menos condenado, aunque no hubiera ejército que la invadiera,
que ser condenado como una forma fascista de haber aplastado el tiempo un pueblo que había optado por la República. Y entonces hay la esperanza, primeramente, de que Naciones Unidas lo reconoce en el año 1946, condenan en la ONU al franquismo como régimen fascista y quitan los embajadores, pero a los 4 días otros imperativos hacen que ya en el 47 vuelven los embajadores y Franco, como se establece otra guerra, que es la Guerra Fría, es la guerra de los dos bloques, y automáticamente Franco estaba bien probado para ser el mejor servidor del bloque anticomunista que decíamos, antisocial, anti todo. Y eso fue nuestra condena. Entonces es muy difícil, claro, éramos una minoría que estábamos en la lucha armada. No pretendíamos con nuestra lucha armada guerrillera a liberar España, ni mucho menos. Tenían que ser factores exteriores que influyeran en ese aspecto. Y la unidad de los que en el año 39 habían ido al exilio, que tampoco lo han tenido suficientemente. Y también, si hubieran tenido unidad, hubieran tenido también presión hacia todos los estamentos internacionales para tener en cuenta que este parte del fascismo era nocivo no solamente para España, nocivo para el mundo, como cultura, como perspectivas. Y bueno, tampoco se pusieron de acuerdo y todo ha contribuido. Y llega un momento donde la guerrilla, hay que decirlo así, desde el punto de vista militar, hemos sido derrotados. Los últimos que hemos salvado somos una minoría, un 20% apenas del conjunto. Yo he sido uno de la última guerrilla de aquella zona de León, en el año 1951, y entonces ya sobre los despojos a vivir en el exilio. Entonces yo llego al exilio también, en segunda generación, igual que fue en la guerrilla, segunda generación, que llegamos del país y ya nos confrontamos con una generación de exiliados del 39, que para mí me sirvió de reflexión también, como cuando estás ausente del contexto en el que tú te identificas, pierdes una cantidad de posibilidades de comprenderlo. No había la misma comprensión de España, de los que salíamos en el 51, que habíamos estado con el franquismo y luchando contra él, que los del 39 que habían pasado, porque para ellos el referente era el frente de la República. Para nosotros era otro frente, el frente en el interior del franquismo. Y la organización popular, qué grado de capacidad tiene el pueblo también para en esas condiciones de clandestinidad vivir, que no es lo mismo que estar en un campo donde tienes un frente y los del campo republicano, bueno, hasta que no llega el fascismo, no tienen una vida tan difícil, pero estar en el campo del fascismo después de toda esa represión, y que la represión siguió mientras duró Franco, pues también es un arte de saber vivir, en contacto con las personas, cómo ampliar la organización, con todo el peligro que había, y las personas, claro, era peligro, pero que ese peligro toma proporciones o no. Por ejemplo, el miedo, el terror ha producido miedo, y ese miedo, cuando no hubo una organización sabiendo también trabajar con el miedo, es más débil para no capitular ante el miedo, el terror. Ese terror, que en España todavía existe mucho, en muchas personas. Realmente es verdad que el régimen no dejó transmitir valores de aquellas personas en por qué luchaban y por qué han muerto. Eso no se ha transmitido suficientemente. Transmitió en algunas familias, como la mía, había problemas. En aquellos que habíamos facilitado la lucha clandestina, nuestro grado de transmisión era mucho más fluible, nada más pasaba a las otras generaciones, pero otras personas que vivieron la represión y que no participaron en la vida clandestina, ese terror les ha marcado enormemente a ellos, pero les ha marcado a la generación posterior, porque no han transmitido, y se han transmitieron el miedo, el calor. No te metas, mira lo que le pasó a tal, mira,
no te miran. Entonces neutralizan esa generación, queda neutralizada para las autodefensas que tiene que tener en la vida, no solamente contra el fascismo, en la vida, que tienes obstáculos y hay que vencerlos. Y es un poco las lecciones que yo saco también de toda esta cuestión, de todo ese periodo. Bueno, luego después he vivido el exilio, 33 años, fuera, y puedo volver aquí. Bueno, mis hijas vinieron ya cuando eran un poco, bueno, jovencitas también. Así aprendieron también cómo era esto y cómo era aquello, porque Francia no es el paraíso, pero bueno, España deja mucho que desear, España deja mucho que desear, y sobre todo libertades, y aquella más todavía, que ahora hay una supuesta libertad, que todavía no está del todo consolidada, ¿no? Pero en aquel momento era por el franquismo, entonces yo condenado a muerte no puedo volver aquí, como mis compañeros. Entonces muchos se murieron fuera por el tiempo, y bueno, pues, y otros pues se han integrado, algunos se han integrado en la sociedad donde tienen que vivir. Yo me integré a medias, me integré para unas cosas pero no para otras. Yo seguí militando. Yo opté por la ideología comunista cuando tenía 15 años y no he renunciado a ella porque me parece que representa valores. Que en la práctica sea justo o no justo es otra cosa. Es como todas las prácticas de las personas, ¿no? Hay equívocos, hay deformaciones, hay todo. Pero buscando el origen de lo que puede ser posible, y sobre todo ese concepto de superar las personas, que se superen con el tiempo, que no se estanquen en el movimiento, que queramos o no, hay un movimiento de la vida, y que seamos capaces de captarlo y de adaptarnos para contribuir también a ese movimiento. Y entonces, bueno, yo fui militante y he militado también fuera, en el exilio, con una perspectiva de la vuelta hasta la transición. Claro, la transición se hace también con una correlación de fuerzas determinada, que ha determinado de que las fuerzas que tenían el poder, o sea, el franquismo, tenía un peso superior a lo que podían ser las fuerzas de contestación, y otras que, bueno, anhelaban la libertad, pero una libertad a lo mejor indefinida, la libertad de lo fundamental, que, bueno, se consiguió, el derecho de asociación, el derecho de sindicalista, el derecho de poder expresarse, el derecho de tal. Pero bueno, luego después hay que construir a partir de esas libertades que construyes. Y para esto me hace falta esa otra libertad por la cual yo estoy luchando ahora. Sin memoria, o una memoria adulterada, no se puede construir. Tienes que beneficiarte de toda la experiencia de tus generaciones anteriores, lo bueno y lo malo, para ser una persona activa en la vida, aportar algo. Si no, pues te quedas en la pasividad, y la pasividad que te lo den. No hay poder supremo, nadie te da una sociedad perfecta a tu capricho. Hay que construirla, y cada uno en su parcela, en su compromiso. Y bueno, estoy en una asociación memorística desde hace 6 años o más, que creamos justamente para hacer un trabajo reivindicativo, obviamente, porque tenemos un origen democrático, y eso tenemos que instalarse en nosotros. El respeto de las diferencias, la manera de construir juntos los objetivos que nos son posibles, aunque cada uno piense en el más allá y que lo que sea lo imaginario, eso vendrá con el tiempo. Ese elemento es fundamental para que nosotros lo consideremos. Y esa es nuestra reivindicación, pero la reivindicación también memorística, que yo entiendo en la asociación donde yo soy, tiene un grado de cultural, porque justamente el daño mayor que puede hacer la neutralidad de la sociedad, el olvido de sí mismo, la falta de identidad, es justamente las ramificaciones de un terror que no nos hemos deshecho de él y que nos impide comprometernos en la vida con las cosas que se nos presentan. Y estoy en una asociación memorística en ese sentido. Y bueno, hay un movimiento ya memorístico
Yo creo que hemos sido la primera asociación que se creó en el año 96. Se llama Archivo Guerra y Exilio. Hemos recorrido toda España con caravanas de la memoria, con 40 personas en un autobús, y hemos tenido una colaboración formidable en muchas universidades, en muchos pueblos, nos recibían en muchos lugares, y automáticamente nos jugamos ese comportamiento de transmitir nuestras vidas, nuestra memoria. Venían brigadistas, niños que se habían evacuado cuando la guerra, vinieron desde Chile, y desde Cuba, y de Rusia, y de otros lugares, y guerrilleros. De manera a que la gente tome conciencia de que el Estado no puede dar las cosas si la sociedad no lo quiere. Hay que concienciar a la gente, transmitirle eso. Y este tema es el tema de transmisión de memoria. Es muy importante porque también es una forma de no renunciar, una generación que no renuncie a que otros que vienen detrás lleven justamente todas sus experiencias. Es un poco en el sentido que yo trabajo. Yo he ido lo posible con mis hijas. Yo comprendo que todo el mundo a lo mejor no tiene esa sensibilidad, esa capacidad, pero bueno, yo creo que como elemento de que las personas que vienen, jóvenes, que les transforman la historia, que nuestra historia no está suficientemente clara, evidente, para que sepan, mira, estos peligros hemos tenido en aquella época, ten cuidado, no los repitas. Por ejemplo, valores de fraternidad, de compañerismo, que aquí, yo lo sé, con la sociedad española, no hay la fraternidad que yo he vivido. Mucha gente que conoces y tú lo conozcas. Esa manera de no ver a un enemigo, a alguien que piense diferente. ¿Qué pasa? Somos un robot, ¿no? Uno tiene sus fuentes de información y tal. Todos esos elementos son importantes. Y yo creo que en la enseñanza tiene que jugar un papel fundamental ahora en el futuro para que estos jóvenes conozcan la verdad histórica y no la versión de unos ni de otros, la versión histórica científica. Y para eso ya hay que ponerle los archivos a sus servicios, que no lo están. Los archivos en España no hay un archivo público en condiciones en donde los jóvenes pueden ir a consultar y que tengan al menos elementos de credibilidad para todo ello. Y bueno, y deshacerse de ese concepto que casi un siglo más tarde viene ver la gente por ahí, sobre todo en el plan político, se están acusando por cosas que han vivido sus abuelos. Pero bueno, oye, tú tienes el deber de ahora, construye lo de ahora, déjate de tu abuelo. Pero no tienen otro argumento. Y entonces automáticamente, como odian al abuelo, tienen que odiar al nieto. Y entonces no hay comunicación, y no hay fraternidad, y no hay objetivos comunes. Y esa es un poco la misión que nosotros hacemos en el plan memorístico. Claro, no os vais más porque yo me enrollo mucho. ¿Tiene 94 años. 94 años. Enhorabuena, está muy bien. Yo tengo una tía con 92. Tiene usted la cabeza como si tuviera 60, de verdad. Enhorabuena. Enhorabuena y muchísimas gracias por traernos y pasarnos cada vez que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Encantada porque me ha recordado a mi padre. Muchas gracias a todos. Me quedo con los estudiantes y nos quedamos con el grupo ético también. La isla de Chela. ¿Me puede hacer una foto?
Estamos entrevistando a Marisa desde la familia me he emocionado tanto hablar de su padre porque he visto a usted su trabajo, he visto entrevistas que hace él, su crítica, pues estamos Venga, haga el favor. Y es que la historia del cielo de Consuelo, de su hermana Antonia, de su familia, porque fue de la guerrilla. Disculpe, no me se ha grabado, ¿verdad? ¿Ha grabado usted? No, tú no, digo, hay otra gente que pide permiso a tu padre. O a vosotros. Ha grabado esta señora. Bueno, hay que pedir permiso. Le he pedido permiso Vale, a sabemos él. que son gente que van a...